Profe, Sí, dime, Charlotte. profe, tú nos dijiste que para crear nuestra investigación debíamos encontrar nuestra identidad teórica, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué clase de cosa es una identidad teórica? Hola, hoy nos sumergimos en un territorio fascinante. Cómo ha cambiado radicalmente la forma en que intentamos comprender las sociedades y las culturas humanas a lo largo del tiempo. Tenemos entre manos extractos de un texto académico que repasa algunas corrientes clave del pensamiento antropológico. Exacto. Y nuestra misión será, pues destilar las ideas más potentes, los debates que marcaron época y los giros fundamentales en la historia de la antropología. Veremos cómo ha evolucionado la mirada sobre la diversidad humana, desde los primeros intentos de crear una ciencia del hombre, digamos, hasta enfoques mucho más críticos y reflexivos. Perfecto. El objetivo es captar esas transformaciones esenciales en el estudio del ser humano. Entender no solo qué pensaban, sino por qué esos cambios fueron tan importantes. Ok, vamos a explorar esto. A ver, aunque situamos el inicio formal de la antropología en el siglo XIX con el evolucionismo, parece que ya había gente pensando en cómo estudiar al ser humano de forma más sistemática. El texto menciona a un tal de Gerando a principios del 1800. Sí, Joseph Marie de Gerando. Y es interesante porque ya en 1800 insistía en algo clave, la necesidad de observar el mundo de forma cuidadosa, empírica, recopilando hechos para compararlos y entenderlos mejor. Esto contrastaba mucho con la filosofía más especulativa de la época, ¿sabes? Ya advertía sobre los prejuicios del observador y abogaba por describir sin juzgar. Buscaba una ciencia del hombre, basada en la observación, una idea que preparó el terreno para lo que vendría después. Y eso nos lleva directos al evolucionismo del siglo XIX, con figuras como Taylor en Inglaterra y Morgan en Estados Unidos. Ellos recogieron esa idea de ciencia empírica, ¿no? Aunque sus datos a veces venían de fuentes secundarias. Totalmente. Rechazaban la especulación filosófica y querían basarse en hechos. Aunque es cierto que muchos datos venían de misioneros o agentes coloniales. Morgan sí tuvo experiencia directa con pueblos indígenas en EUEV, lo cual le dio una perspectiva distinta. Ambos compartían esa fe en la objetividad científica para descubrir las leyes de la evolución humana, casi como si fuera, parte de la historia natural. Suena ambicioso intentar ordenar toda la diversidad humana bajo una única teoría evolutiva. ¿Cuál era la idea central? Tenían varios postulados, y aquí viene una de las grandes tensiones de esta escuela, me parece. Por un lado, afirmaban la unidad psíquica y biológica de la humanidad. Decían que todos los seres humanos pertenecían a la misma especie y compartían las mismas capacidades mentales básicas. Esto en su época era bastante radical, y se oponía a ideas racistas muy extendidas que postulaban diferencias biológicas innatas en la inteligencia o capacidad de progreso. O sea, un argumento contra el racismo científico imperante, aunque, desde nuestra perspectiva actual suene básico. Exacto. Fue un paso importante en ese sentido. Pero, por otro lado, y aquí está la tensión, explicaban la diversidad cultural mediante una evolución social por etapas fijas: salvajismo, barbarie y civilización. Creían en una evolución unilineal. Todas las sociedades recorrían necesariamente el mismo camino, la misma escalera, aunque a ritmos diferentes. Las sociedades no europeas eran vistas como fósiles vivientes, como representantes de etapas anteriores por las que Europa ya había pasado. Una escalera única con Europa en la cima, claro. ¿Y cómo explicaban las similitudes entre culturas lejanas, si no había contacto? Principalmente por la invención independiente dentro de cada etapa y la idea de progreso de lo simple a lo complejo. Asumían que al compartir la misma psique básica, los humanos inventarían soluciones similares cuando alcanzaran la misma etapa evolutiva. Comparaban rasgos culturales aislados de diferentes sociedades, usando el método comparativo, para reconstruir esa única historia evolutiva, y utilizaban el concepto de supervivencias, costumbres de etapas anteriores que persistían, vistas como pruebas de ese pasado. Entiendo la lógica interna, pero esa idea de una única escalera evolutiva y de fósiles vivientes, parece muy problemática y etnocéntrica. ¿Hubo reacciones pronto? Sí, claro.
Una reacción fue el difusionismo, que surgió casi al mismo tiempo. Proponía una idea distinta, que los rasgos culturales importantes se inventaban en pocos lugares, focos culturales, y luego se difundían por contacto, migración o préstamo. Las similitudes no se debían a una evolución paralela, sino a la copia o influencia. Cuestionaba la idea de etapas fijas y universales. Una visión más de redes y contactos que de escaleras aisladas. Vale. Pero la crítica más potente, según el texto, vino de Estados Unidos con Franz Boas y el particularismo histórico. ¿Qué hizo Boas que fue tan revolucionario? Boas y sus discípulos, Kroeber, Mead, Sapir, gente muy potente, lanzaron una crítica demoledora al evolucionismo y su etnocentrismo. Su impacto fue enorme, no solo en antropología, Quizás lo más importante es su defensa radical del relativismo cultural. No hay culturas superiores o inferiores, solo diferentes. Cada cultura debe entenderse en sus propios términos, desde su propia lógica interna. Eso implica abandonar por completo la idea de la escalera evolutiva. Totalmente. Boas enfatizó la singularidad histórica. Cada cultura tiene su propia trayectoria única, resultado de su historia particular, de sus contactos, de sus propias creaciones. Hay que estudiar culturas en plural, no la cultura en singular. Y esto lo conectó con otro punto crucial: su ataque frontal a la idea de que existía una correlación necesaria entre raza, lengua y cultura. ¿Cómo lo hizo? Porque esa idea era la base de mucho racismo científico. Supuestamente un rasgo racial fijo cambiaban en una sola generación por factores ambientales como la nutrición. Imagínate, demostró que la raza, biología, la lengua y las costumbres culturales eran variables independientes, un golpe durísimo y científicamente fundado contra las teorías racistas. Y para entender esa singularidad cultural, insistió en la necesidad del trabajo de campo intensivo, la etnografía. Ir allí, vivir allí, aprender la lengua, recoger datos de primera mano, de forma inductiva. Nada de especulaciones de sillón. Un cambio radical, sí. De buscar leyes universales a valorar lo único y particular, y además con una base antirracista muy potente. Fíjate, mientras tanto, en Gran Bretaña surgía otra corriente importante: el funcionalismo, con Malinowski y Radcliffe Brown. ¿Qué buscaban ellos? Pues si Boas se centraba en la historia particular, los funcionalistas británicos se preguntaban ¿cómo funcionan las sociedades ahora? ¿Qué mantiene unido al grupo? Su palabra clave es función. Veían la sociedad como un todo integrado, casi como un organismo vivo, ¿sabes? Donde cada parte, instituciones, costumbres, creencias, cumple una función esencial para mantener el equilibrio y la supervivencia del conjunto. La analogía del organismo es clara, sí. Pero, ¿qué entendían exactamente por función? ¿Era lo mismo para Malinowski, el famoso por su trabajo en la Astrobriand, que para Radcliffe Brown? La función última de cualquier rasgo cultural era satisfacer necesidades humanas universales, básicas como comer o reproducirse, y derivadas como la organización económica o la necesidad de cohesión social. Ahí entraría la magia o la religión, por ejemplo. Las instituciones eran, digamos, las respuestas culturales organizadas a esas necesidades. Entiendo. La función es satisfacer necesidades, práctico. ¿Y Radcliffe Brown? Radcliffe Brown se centraba más en cómo las prácticas sociales contribuían al mantenimiento de la estructura social, es decir, del entramado de relaciones sociales estables. No hablaba tanto de necesidades individuales, sino de las condiciones necesarias de existencia para que el sistema social perdurara. Su enfoque era un poco más abstracto, a veces se le llama funcionalismo estructural. Ambos, eso sí, tendían a ver las sociedades como sistemas en equilibrio y se centraban en el presente, un enfoque sincrónico. Le restaban importancia a la historia, que tanto interesaba a Boas o a los evolucionistas. Ya veo. Y por supuesto, el trabajo de campo etnográfico detallado era fundamental para ver esas funciones en acción, para ambos. Ok, entonces tenemos la evolución lineal, luego la diversidad histórica particular y ahora la sociedad como un organismo funcional en equilibrio. Pero entonces llegó Claude Lévi-Strauss en Francia con el estructuralismo y la analogía cambió, quizás a la sociedad como un lenguaje. Esa es una excelente analogía, sí. Lévi-Strauss se inspiró muchísimo en la lingüística estructural Saussure, Jacobson, la Escuela de Praga.
Aplicó esas ideas para buscar las estructuras mentales, inconscientes y universales que, según él, subyacen a toda la diversidad cultural. Creía que la mente humana organiza el mundo a través de oposiciones binarias, como crudo-pocido, naturaleza-cultura, masculino-femenino. Estas estructuras lógicas profundas serían comunes a toda la humanidad, como una especie de gramática universal del pensamiento. Ajá. Entonces, la estructura para Levi-Strauss no era algo visible como la estructura social de Radcliffe Brown. No, en absoluto. Para Levi-Strauss, la estructura es un modelo lógico subyacente e inconsciente. Un modelo que el antropólogo construye para explicar los fenómenos culturales, los mitos, el parentesco. Lo importante no son los elementos en sí, sino las relaciones de oposición y combinación entre ellos. El significado surge de esas relaciones dentro del sistema, ¿entiendes? Entiendo. Su enfoque era muy formal y sincrónico, buscando la lógica interna de estos sistemas y cómo se transforman. Por ejemplo, cómo un mito se convierte en otro, cambiando las relaciones entre sus elementos. Es fascinante. Buscaba los planos universales de la mente humana ocultos bajo la diversidad cultural. Es increíble cómo cada escuela cambia el foco de atención. Hemos ido de leyes universales a historias únicas, a funciones presentes, a estructuras mentales. Pero me imagino que la cosa no paró ahí. Estas grandes escuelas también fueron criticadas, ¿verdad? Por supuesto. Ninguna teoría es la última palabra, claro. A partir de los años 60 y 70 surgen corrientes que cuestionan fuertemente a las anteriores. Por ejemplo, se les criticó mucho, especialmente a funcionalistas y estructuralistas, su falta de atención a la historia, al conflicto, a la desigualdad y al poder. Parecía que describían sociedades estáticas y armoniosas, ¿sabes? Ignorando las tensiones internas y las relaciones de dominación. ¿Y quiénes señalaron esto con más fuerza? ¿Hubo alguna corriente en particular? Vamos a ver. También después estos pensadores serán criticados, pero sí que ellos y sus seguidores fueron los que dieron al traste con el paradigma moderno de la sociedad. Sus ideas propusieron una visión aún más compleja y dinámica de la sociedad. Ellos criticaban el pensamiento moderno por ser demasiado puro, rígido y poco capaz de explicar por qué se daban los cambios y cómo se movía la sociedad en un contexto más general. Pues mira, por un lado, las antropologías críticas latinoamericanas fueron muy importantes. En un contexto de lucha social y política, denunciaron la supuesta neutralidad científica como una fachada que a menudo ocultaba complicidades con el colonialismo y la explotación. Reclamaban una antropología comprometida con los sectores oprimidos. Y, por otro lado, también surgieron enfoques que cuestionaban la propia idea de estructura o función como algo objetivo a descubrir. Como el interpretativismo de Clifford Geertz. Eso es. Exacto. Geertz propuso ver la cultura no como una máquina funcional o una estructura lógica, sino como una red de significados. Una red que la gente crea y utiliza para dar sentido a su mundo. El trabajo del antropólogo, para Geertz, no es descubrir leyes o estructuras, sino interpretar esos significados desde el punto de vista de los actores. Es lo que llamó la descripción densa. La cultura como un texto que hay que leer e interpretar en su contexto local. Un giro hacia el significado local, sí, alejándose de las grandes estructuras universales. Y después, el texto menciona la antropología posmoderna. Llevó la crítica aún más lejos. Sí, la corriente posmoderna en los 80 se volvió muy autocrítica, vamos. Se enfocó en la propia escritura etnográfica. Analizaron cómo los antropólogos construyen su autoridad en los textos, el típico «yo estuve allí», y cómo representan a los otros, a menudo reproduciendo estereotipos o exotismos. Se puso el foco en las políticas de la representación y se cuestionó la posibilidad misma de una objetividad científica total. Fue un momento de profunda reflexión sobre el poder inherente al acto de describir y analizar otras culturas. Parece que la antropología está en un constante proceso de revisarse a sí misma, de darle vueltas a cómo hace las cosas. ¿Hacia dónde apuntan las discusiones más recientes? Siguen muy vivas, desde luego. Enfoques inspirados en la teoría del sistema mundo, la teoría postcolonial o la opción decolonial insisten en analizar cómo las historias de colonialismo y las estructuras de poder global siguen afectando profundamente las realidades locales. Y también la forma en que se produce el conocimiento antropológico. Hay una gran reflexión sobre la geopolítica del conocimiento. ¿Quién produce saber sobre quién, desde dónde, con qué legitimidad y, bueno, con qué consecuencias?
El debate sobre cómo entender y representar la complejidad y la diferencia humana, teniendo en cuenta estas dimensiones de poder e historia, continúa abierto y es fundamental. Ha sido un recorrido intenso, pero muy, muy esclarecedor. Hemos visto cómo la antropología ha pasado de buscar leyes universales, como las ciencias naturales, a valorar la historia y la cultura particular, a analizar cómo funcionan las sociedades como sistemas, a buscar estructuras mentales profundas y, finalmente, a cuestionar sus propias herramientas y su relación con el poder y la historia. Queda claro que no es un campo con respuestas definitivas, ¿no? Sino un espacio de debate vibrante y continuo sobre cómo abordar la increíble complejidad de lo humano. Son distintas lentes, a veces complementarias, a veces en tensión, para intentar comprender esa diversidad. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si pensamos en estas diferentes maneras de ver la cultura o la sociedad como una etapa en una escalera, como algo único e histórico, como un organismo funcional, como una estructura lógica, como una red de significados o como un campo de poder, ¿cómo influye cada una de estas miradas, consciente o inconscientemente, en nuestra propia forma de entender el mundo y de relacionarnos con aquellos que percibimos como diferentes? Una reflexión crucial, sin duda, que invita a seguir explorando estas ideas por nuestra cuenta. ¿Qué clase de cosa es una identidad teórica?